Cuando hablamos de Carlomagno y la Iglesia, no estamos viendo una simple alianza política, no. Esta relación es una de las más complejas y determinantes de toda la historia. Fue literalmente la forja de una nueva civilización, un pacto que le daría una nueva forma al poder, a la fe y de hecho al futuro de Europa entera. Acompáñenme a desentrañar cómo este pacto cambió el mundo tal y como lo conocemos. Para entender a Carlomagno hay que entender primero de dónde venía, hay que entender a los francos. Y esta frase de su antepasado, el rey Clodoveo, lo dice todo. Es reveladora. Muestra una piedad, sí, pero una piedad feroz, casi militar. Para ellos la fe no era solo rezar, era actuar, proteger y, si hacía falta, usar la espada. Esta mentalidad de cristianismo militante fue la que Carlomagno heredó y la que llevó a una escala, a una escala imperial. Bien, ahora viajemos un momento a la Roma del siglo VIII. La situación del papado era increíblemente frágil. Estaban amenazados por los lombardos, que venían del norte de Italia, y ya no podían esperar ninguna ayuda del lejano imperio bizantino. El papa, en pocas palabras, necesitaba desesperadamente un protector. Uno poderoso, militar y sobre todo cercano. Ok, para entender esta historia compleja, vamos a verla paso a paso. Primero, cómo se formó esta alianza de poder. Después, veremos el lado bueno, los beneficios que trajo, pero también el alto precio que la Iglesia tuvo que pagar. Luego, llegaremos al clímax, esa coronación legendaria, y al final, analizaremos el legado que nos dejó por siglos. A ver, es muy importante entender que esta alianza no nació de un plan divino ni nada por el estilo. Fue un pacto totalmente pragmático, nacido de la pura necesidad. Por un lado, un papado que buscaba sobrevivir. Por el otro, un ambicioso reino franco que quería expandirse y, más que nada, buscaba legitimidad. Las cartas estaban sobre la mesa. El papa, podríamos decir, estaba acorralado, y los francos, pues eran esta potencia emergente, llena de energía, pero que el viejo orden romano todavía veía como bárbaros. Entonces, ¿qué pasó? La Iglesia ofrecía legitimidad, la unción divina, y los francos ofrecían los ejércitos que la Iglesia no tenía. El momento clave fue cuando el Papa Esteban II se lanzó a un viaje peligrosísimo cruzando los Alpes para ir a pedirle ayuda al padre de Carlomagno, Pipino el Breve. Ese encuentro puso los cimientos de todo lo que vendría después. Pasemos ahora a lo bueno, a los frutos de esta unión. Porque hay que decirlo, al principio, Carlomagno fue el mejor campeón que la Iglesia había tenido en siglos. Se convirtió, de verdad, en su más grande defensor y en el motor de una profunda reforma. Su impacto fue gigantesco. Por un lado, expandió el cristianismo a punta de espada, sometiendo pueblos como los sajones, pero por otro, fortaleció a la Iglesia desde adentro. Impulsó lo que hoy llamamos el Renacimiento carolingio, una verdadera explosión cultural. Fomentó la educación, unificó la forma de escribir e incluso estandarizó la liturgia, o sea, cómo se celebraban las misas en todo el imperio. No era solo un guerrero, era un gran organizador. Pero siempre hay un pero. Toda protección tiene un precio. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Porque esa misma fuerza inmensa que salvó a la Iglesia también empezó a controlarla. El protector, muy sutilmente, se estaba convirtiendo en el amo. Esta tabla lo muestra a la perfección. Esta es la tensión central de toda la historia. Por un lado sí, Carlomagno defendía al papado, pero por el otro actuaba como si él fuera el verdadero jefe de la Iglesia en sus tierras. Él convocaba los sínodos, él nombraba a los obispos, incluso se metía en debates teológicos, como si la Iglesia fuera, un ministerio más de su gobierno. Esta frase lo resume absolutamente todo. En la cabeza de Carlomagno no había diferencia. El imperio y la Iglesia eran dos caras de la misma moneda. La gran comunidad cristiana, y él, como gobernante elegido por Dios, era la autoridad máxima sobre las dos. El poder político y el poder espiritual, bajo su mando, se fusionaron por completo. Y no podemos suavizar esto, tenemos que hablar de la brutalidad de sus métodos. Este número, 4500, representa a los sajones rebeldes ejecutados en un solo día, en Verden. Su campaña para imponer el cristianismo no fue de convencer a la gente con palabras, fue, como se dice, a sangre y fuego. La expansión de la fe en sus manos a menudo significaba la sumisión por la fuerza bruta. Y todos estos hilos de los que hemos hablado, la protección, el control, la piedad, el poder, todos convergen en un solo momento. Un momento espectacular. La Navidad del año 800, en Roma. El acto que se convertiría en el símbolo eterno de esta relación tan, pero tan compleja. La cosa se fue poniendo cada vez más tensa. El Papa León III era débil en Roma. De hecho, sus enemigos lo atacaron brutalmente. ¿Y a quién creen que acudió? Exacto,
A Carlomagno. El rey Franco fue a Roma, pero ya no solo como protector, sino como juez. Presidió un acto público donde el Papa tuvo que jurar su inocencia. La dinámica había cambiado por completo. El rey de los francos era ahora el que mandaba en la mismísima ciudad eterna. Imaginen la escena. El ceremonial fue potentísimo. Carlomagno está rezando, se levanta y el Papa le pone la corona. Luego el pueblo grita, aclamándolo emperador de los romanos. Y entonces el gesto que lo cambió todo. El Papa, la máxima autoridad espiritual del mundo cristiano, se arrodilla, se postra ante Carlomagno. En ese instante, la relación entre Iglesia y Estado se redefinió para los siguientes 1000 años. Y esto nos deja con la gran pregunta de ese día, ¿no? ¿Quién tenía realmente el poder? ¿Fue un acto del Papa demostrando que él era quien creaba emperadores? ¿O fue simplemente el Papa reconociendo una realidad que ya era imposible de negar, que Carlomagno era el verdadero dueño de la cristiandad occidental? La ambigüedad de este momento marcaría los siguientes siglos de historia. Hablemos de las consecuencias, porque la coronación no fue el final de la historia, sino el principio de una nueva. El legado de esta alianza entre Carlomagno y la Iglesia sentó las bases de la Europa medieval, creando una entidad política y religiosa nunca antes vista, pero, al mismo tiempo, sembrando las semillas de un conflicto que parecía no tener fin. Lo que nació de todo esto fue un nuevo sistema de dependencia mutua, casi una trampa. El Papa tenía el poder de coronar al emperador, o sea, de hacerlo legítimo. Pero el emperador se tomó el derecho de confirmar la elección de cada nuevo papa y hasta de exigirle un juramento de lealtad. Cada uno tenía una llave del poder del otro. Y esto, claro, garantizó una lucha por ver quién mandaba más, una lucha que duraría generaciones. El impacto final fue de verdad monumental. Por primera vez se creó la idea de una cristiandad unificada, una civilización con dos cabezas, el Papa y el emperador. De aquí nació el Sacro Imperio Romano. El papado se convirtió en un poder político, con sus propias tierras y ejércitos. Pero quizá la consecuencia más duradera fue que el conflicto entre el poder espiritual y el poder terrenal se hizo oficial, se institucionalizó. Esa lucha definiría toda la Edad Media. Y así cerramos con una pregunta que sigue resonando hoy. Esta unión tan poderosa salvó al papado, sin duda, y forjó Europa. Pero, ¿a qué costo? ¿Fue un modelo de sociedad cristiana ideal? ¿O fue una mezcla peligrosa que, al final, terminó corrompiendo tanto a la religión como a la política? El legado de Carlomagno nos obliga aún hoy a pensar en esta tensión fundamental.